Bueno, pues muchas gracias, queridas colegas. Tengo entendido que todas son psicólogas. No cabe duda, o casi, no cabe duda que es la carrera. Eso es parte de muchos de los pensamientos que hay hoy en la sociedad, que el asunto de la psicología tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, con los lenguajes que usamos, con esta enorme necesidad de contar lo que nos pasa, ¿no? Entonces me da mucho gusto, les agradezco mucho, de verdad, en nombre del rector Alejandro Gersmanero, que estén ustedes aquí. Y bueno, miren, cuando Patti me dijo que iban a venir orientadoras vocacionales y que les iban a dar un taller para que ustedes pudieran orientar un poco más, yo no sé, más mejor a los estudiantes que están indecisos sobre qué estudiar, yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué podría yo ayudarles a que reflexionen, a que piensen? Cuando cada vez tenemos, y ustedes lo comparten conmigo, porque ustedes están en preparatoria, yo los tengo cuando salen de la preparatoria, con esta masa de alumnos que cada vez nos sorprenden más por su forma de pensar, por su forma de vida, por las relaciones que establecen con su familia, con los padres o las madres que constantemente están sobre ellos y que muchas veces hacen muy difícil nuestro trabajo. Yo pensaba, bueno, sería importante que ellas entendieran o ellas reflexionaran en torno a estas formas de pensar que actualmente se viven en la sociedad. Muchas de ustedes pertenecen, igual que yo, a toda una manera de pensar moderna, no moderna en el sentido de muy actual, sino que pertenecemos a toda una forma de pensar en donde creíamos en la ciencia, en donde creíamos en el control social, en donde pensábamos en un paradigma de pensamiento que tiene que ver con la idea de que la sociedad nos determina y que todo lo que hacemos cotidianamente tiene que ver con un modelo epistemológico muy claro de dos elementos. La sociedad nos determina y si la sociedad dice que tenemos que hacer tal o cual cosa, lo debemos de hacer. Hay una relación entre el sujeto y el objeto muy predecible. Todo aquello que se salía un poco de los cánones sociales que nos permitían entender esto era etiquetado de desviado. ¿Sí? Si la sociedad decía que los niños o las niñas tenían que jugar ciertos roles, que la educación tenía que tener cierto impacto, bueno, si teníamos estudiantes que salían de esto o vivíamos cosas diferentes, inmediatamente eran etiquetados y tenían características pues predecibles de desviados. Sacábamos del aula, cuestionábamos su forma de actuar, etc. Podemos decir en ese sentido, déjenme ver si le entiendo cómo está. Así, se fijan en una serie de características que tiene la modernidad, esta manera en que nosotros fuimos educados, que tiene una serie de características que nos llevan muchas veces a asumir pensamientos que chocan mucho con la forma de pensar de los chavos de hoy en día. Primeramente, nosotros somos producto de la idea de que existen valores dominantes, discursos dominantes, paradigmas que tienen que ver con una razón instrumental. Existe una sociedad, existen cánones en esta sociedad que nos llevan a pensar de que existen creencias únicas, sistemas de creencias como dominantes, la familia, la moral, la religión, el gobierno, si eres de izquierda, eres de derecha, y vas confiriendo a todas estas formas de pensar un patrón que muchos de nosotros fuimos educados en esa tesitura. Ciertamente cuando cae el muro de Berlín, las cosas empiezan a cambiar tangencialmente. El muro de Berlín no solamente cayó y se unificaron las Alemanias, sino con él cayeron
muchas formas de pensar, muchas maneras de entender la sociedad y sobre todo una fractura determinante en lo que era considerado un parámetro dentro de las formas de pensar de la sociedad, la izquierda y la derecha. Al caer esta forma de pensar, también empiezan a caer formas de pensar dominantes en la sociedad actual. Surgen políticas emergentes, la Unión Soviética se vuelve capitalista, nuestra forma de entender el mundo está permeado de repente por una pérdida de la brújula, ¿no? Como que no sabemos bien hacia dónde vamos, empiezan a haber muchos elementos que van haciendo que hoy en día haya un pensamiento totalmente diferente en la sociedad actual, de aquella sociedad donde hablábamos de creencias únicas, la familia, el matrimonio, la pareja, eso en el terreno personal, en el terreno familiar, en el terreno de la cultura, la situación globalizadora, la situación que tiene que ver con la adopción de múltiples creencias, múltiples formas de pensar, y se pone en tela de juicio la idea de que la realidad es vivida para todos de la misma manera. Si hoy en día ustedes van al cine, no sé, con su pareja, y de repente hay una película que tiene, no sé, a lo mejor alguna situación complicada, y le preguntan a su pareja, ¿te fijaste la relación de pareja? Su pareja va a decir, ¿cuál relación? ¿Qué te pasa? Si la mujer estaba bien buena, ¿cuál pareja, no? ¿De qué me hablas? Pareciera como que esa persona vio toda una película y una forma de entender la realidad completamente diferente. Lo chistoso, lo interesante del asunto es que nosotros empezamos a entender que la realidad no es vivida para todos igual, sino que vamos construyendo una forma de pensar completamente diferente. Entonces, fíjense, en el asunto de la caída de las ideologías, no solamente se cae toda esta forma de pensar en la sociedad, sino el elemento más importante que generó en múltiples formas de pensar, en la propia psicología, en la literatura, la idea de que la realidad no es vivida de la misma manera para todos, sino que la realidad es una construcción social. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la realidad no exista, todos vemos este salón, ¿están de acuerdo? Todos estamos, me observan a mí. No, lo que pasa es que la interpretación y la significación que le damos a esa realidad es completamente diferente. Esto hace alusión a esto que les digo. Si van al cine con alguien, una de las dos personas ve una película completamente diferente a la que nosotros vimos. Y esa forma de interpretar la realidad es lo que nos va haciendo entender hoy en día la posibilidad de comprender a los jóvenes. Los jóvenes tienen una forma de pensar y una forma de interactuar que está muy mediada por toda esa sociedad que vive cotidianamente. ¿Sí me comprenden? Entonces, provenimos de un mundo muy estático, de una ideología muy cerrada, una idolatría hacia la ciencia, hacia los datos, a las creencias racionales, y de repente nos enfrentamos en una sociedad que da un giro de 180 grados, en donde nos vamos a encontrar completamente otra forma de pensar. La posmodernidad es un periodo en la forma de crear ideologías, en la forma de crear pensamientos, que se opone diametralmente a la modernidad. Hay una adopción de un modelo completamente diferente de interacción social. Mientras en la modernidad se plantea qué es la sociedad la que nos determina, y si salimos de la sociedad vamos a ser etiquetados de desviados, la famosa labeling theory. Por otro lado, en la posmodernidad nos encontramos un modelo donde partimos que las formas de pensar siempre van a estar mediadas por el otro interiorizado.
no es un paradigma de dos elementos, sino que la sociedad no nos determina, sino que la sociedad la pensamos, la significamos, hay un papel activo del sujeto y esa es la manera que nos lleva a actuar. ¿Sí me comprenden? Son paradigmas completamente diferentes y estoy segura que esto les va a ayudar a ustedes porque empiezan a pensar que lo que piensan los chavos de hoy en día no es producto de una irracionalidad o porque están mal o porque son inseguros, no, porque construyen un mundo a modo y esa construcción que ellos viven es lo que cotidianamente comportan, ¿ok? Bueno, si se fijan, en la posmodernidad hay un derrumbe muy claro de todas esas instituciones que nosotros creímos. Díganme un ejemplo de alguna que ustedes puedan pensar. La familia, ¿no? La familia, la pareja, el lenguaje corporal. Fíjense en la familia. ¿Cuántos de ustedes no de repente tienen alumnos que les dicen, pues es que mi mamá trabaja todo el día y mi papá es el que nos da de comer, nos educa, nos trae, nos lleva? O, no, pues mi mamá y mi papá trabajan todo el día y el que nos da y nos enseña es la muchacha. O es mi hermano que todavía no encuentra trabajo porque es un joven emergente. Esta otra forma de pensar de los chavos que no trabajan porque nunca la sociedad les da lo que ellos creen que vale. Imagínense, esa es otra forma de pensar. Y de repente entonces vemos familias donde el papá no es el papá, la mamá tampoco, la pareja de la mamá o del papá es el hermano y la cosa se complica. O la otra, familias homoparentales que juegan un rol femenino, un rol masculino y que, bueno, estamos preparándonos para ello. Otro elemento que se trastoca la forma de comunicación, no solamente la familia, no solamente la pareja, sino las estrategias que utilizamos para comunicarnos con los demás. Un día llego, muchachas, pues venía de mi casa y vengo caminando y me encuentro a 3 estudiantes, curiosamente del TAI, hace quizá 3 o 4 años, no, 2 años, estaban las 3 sentaditas en las escaleras. Ya vieron que esta universidad es un panóptico, ¿no? Entras y todo el mundo te ve y tú ves a todo el mundo. Y yo venía caminando y las 3 estaban sentaditas con su celular. Me acerco y digo, hola chicas, ¿qué hacen? Hablando con los novios. Ay no, Gracia, ¿cómo crees? Estamos hablando entre nosotras. Les digo, ¿entre ustedes? ¿Entre ustedes con el celular? Sí. ¿Y no sería más padre que platicaran? Ay no, Gracia, qué flojera. El mensaje puedes textuar, o así llaman, y meter caritas, y con eso reflejamos lo que sentimos. Este ejemplo siempre lo doy a mis alumnos de psicología social, porque el efecto que tiene estos patrones en el cambio de la comunicación es devastador. Ustedes lo han de ver, que hoy en día los chavos cada vez son más, les resulta más difícil leer los sentimientos de la gente. A un niño pequeño tú lo regañas y se te queda viendo azorado como pensando, ¿de veras me está regañando? ¿O no? ¿O qué debo de hacer si ya no entiendo si mi mamá me está diciendo algo o mi papá? Porque los medios de comunicación han cambiado tanto, que los canales ya no son objeto, mensaje, sujeto. Ahora es objeto, múltiples mensajes y múltiples sujetos. Entonces, ¿hasta dónde la comunicación se ve trastocada por esta tradición? Y no solamente eso, los niños hoy en día, los jóvenes hoy en día, han abierto tanto los canales de comunicación que si tú le mandas un mensaje a alguien, ese alguien se lo puede enseñar a otros alguienes. Entonces algo que tú pensabas iba a ser privado en la relación con esa persona, de repente está totalmente compartido, que la privacidad empieza a no existir. Otro elemento que caracteriza a la posmodernidad no solamente es cómo han cambiado las familias, cómo han cambiado las parejas, sino la comunicación. Y con la comunicación
cómo hemos roto lo privado para volverlo público. Esta privacidad es inexistente. Alguna vez fui al cine y estábamos en la cola para entrar y pues no entrábamos. Y una señora estaba atrás de mí, estábamos platicando yo con mi hija y de repente me dice la señora, así de la nada, dice, oiga, usted es psicóloga, ¿verdad? Porque le estoy oyendo, estaba platicando seguramente de algo de psicología con mi hija, que es psicóloga. La verdad no me di cuenta. Yo me volteé, sí, señora. Ay, perdóneme, es que le quiero contar. Fíjese, nada más que a mi pareja, a mi marido, está teniendo problemas de erección. O sea, mi hija y yo volteamos así como diciendo, no, bueno. Le digo, ay, señora, pues qué cara le pongo, ¿no? Sí, dice, ¿usted qué cree? Le digo, no, bueno, señora, discúlpeme, pero bueno, yo creo que debería ir a un neurólogo, debería primero checar. No, dice, ya, pero fíjese que es conmigo la cosa, porque cada vez que está conmigo como que no puede. Más allá de lo que podría esto ser, yo pensaba, ¿con qué facilidad podemos sacar a la luz algo tan privado que lo podemos hacer público? No era nada más mi hija, eran los 200 personas que estaban alrededor, que les juro que todos voltearon así, porque la señora no hablaba muy bajito que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué manera de abrir algo tan personal? Ustedes ponen el radio y los mensajes de que si el marido tiene eyaculación precoz, si la mujer ya no siente porque no está quién sabe qué cosas. O sea, de repente estamos ante una comunicación donde lo privado deja de ser privado y donde esta comunicación se vuelve a muchas bandas. Imagínense ustedes todo aquello que podría ser privado, el furor, que en última instancia estuvo en la modernidad, ahora ha cambiado diametralmente, ¿no? Antes tú decías, las mujeres pues, platican cosas entre ellas, pero no lo abren a todo mundo, porque pues ese no es el rol de la mujer recatada, callada, seria, ¿no? En esta época la mujer dice lo que tenga que decir y le da exactamente lo mismo si es entendido o no es entendido. Entonces hemos cambiado también la forma de comunicación. Y con esa forma de comunicación van muchos lenguajes que están implicados en esa forma de comunicación. Entre ellas la más importante, el lenguaje corporal. Otra característica de la posmodernidad es que ya no se aceptan creencias o tradiciones culturales únicas, ¿sí? Si ya la pareja, pues ya como que, me dicen muchas alumnas, a veces les digo, muchachos, ¿ustedes se quieren casar? Ay, no, yo voy a alquilar mi vientre. U otra me dice, no, yo voy a ir a un banco de esperma, o bueno, voy a ligarme un cuate que esté guapo, no sé qué, me embarazo, nunca le digo, y así tengo mi hijo. Yo no necesito más. Y me lo dicen como se los estoy contando, en clase, abriéndolo así. Bueno, yo tengo que tomar aire y decir ahí, bueno, vamos a seguir con el asunto. Muchachas, ¿ustedes piensan, por ejemplo, que la mujer debe de tener un cierto rol de femineidad, de privacidad? Ay, no. La onda de hoy en día es las Ladies Night. Las mujeres podemos salir y hacer lo que nos digan. No necesitamos que los hombres nos inviten. Entonces se trastoca también la otra parte de la búsqueda de la pareja, de la relación con la pareja. Estoy hablando de chicas que seguramente tienen un par de años o un año más de lo que ustedes vieron en la preparatoria y que de repente por la carrera que nosotros estamos enseñando aquí, abren un montón de cosas que de repente uno empieza a cuestionarse, caray, ¿cómo construyen la realidad? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se van desdibujando todos estos paradigmas tradicionales, creencias tradicionales de la feminidad, de la pareja, de mantenerlo privado, etcétera, etcétera, etcétera? En ese sentido, se adaptan, se adoptan una multiplicidad de creencias muy permeadas por distintas culturas.
tienen una ventaja fabulosa los muchachos de hoy en día, en que todo lo que hablan, todo lo que interactúan está permeado por muchísimas formas de información. Yo no sé si les pase a ustedes, pero a nosotros nos pasa mucho, que si estamos hablando de algún autor en alguna de las clases, por allí va a haber 2 o 3 alumnos que tienen su celular, su computadora, y en 2 minutos van a accesar a la información, y en 2 minutos te van a levantar la mano y te van a decir, sí, Wundt fue muy importante, pero Wundt escribió en el 4 o 6 tomos de la Volcker Psychology que hablaba sobre el impacto de la cultura en las mentes sociales. Si uno no está preparado para ello, te rebasan. Y si te rebasan, te minimizan. Y si te minimizan, tu labor de maestro, tu labor de docente o de figura de autoridad, se desdibuja. Entonces estamos ante un fenómeno de una multiplicidad y rapidez en la comunicación. A los jóvenes, de hecho en la sociedad actual, la comunicación se ve trastocada por todo esto. Pero lo más importante es que hay una sobreinfluencia de la información. Tienen tantos elementos que hay una enorme no credibilidad en las instituciones. Seguramente hoy ustedes oyeron, estoy hablando del pensamiento en general posmoderno. Ahorita lo vamos a llevar al punto de los jóvenes, ¿ok? No sé si ustedes ahorita que venían en su coche oyeron. Yo soy fanática de oír el noticiero de Aristegui. Y venía diciendo Aristegui que recientemente, ayer creo, salió una encuesta nacional política de credibilidad en el mexicano. ¿No? Encontraron el hilo blanco, chihuahuas. ¿Qué creen? Que los mexicanos no creemos en nuestras instituciones, no creemos en nuestra policía, no creemos en nuestros gobernantes. ¿Cómo vamos a creer si no creemos en nada? ¿De qué nos vamos a agarrar? Tantos años de hartazgo, pues hace que creamos ¿en qué? En nosotros mismos. Eso es en lo que creemos. En nuestras creencias, en nuestra forma de vida, en nuestra familia, pero en las autoridades jamás. Fíjense ustedes qué forma de pensamiento tan complicada. Y si ustedes me preguntaran, bueno, ¿por qué es eso? Pues son 50 años de arduo trabajo para que lo creamos, ¿verdad? La policía es lo más corrupto, pues la familia, pues quién sabe dónde quedó, las parejas, pues quién sabe, y por allí nos vamos abriendo de una esfera muy personal a una esfera muy colectiva y muy pública. Sobre esos elementos vamos creando nuestra interacción con el mundo. Y esto no es nada más en México. No, en la encuesta esta hablaban de México, pero si ustedes se van a Alemania, ustedes se van a España, todavía la falta de credibilidad es mayor. Siquiera nosotros todavía tenemos algo de creencia en torno a la religión, un poco, tenemos esa imagen, pero en otros países ya ni en la religión, no tienen de qué agarrarse. Realmente no creen con tanto problema en relación a los pederastas, al abuso infantil, a toda esta multiplicidad de religiones. Bueno, también la religión empieza a adquirir una connotación muy cuestionada. ¿Sí me comprenden? Pareciera como que todo se nos cayó. En ese sentido, les traigo un libro, no para que lo vayan a leer, este es un teórico postmoderno que se llama Gilles Lipovetsky, que sería padre si les interesara el pensamiento postmoderno lo leyeran, pero se los traigo nada más para que vean la portada. Esto es un claro ejemplo de una idea postmoderna donde se derrumban todas las formas tradicionales de pensar y se adoptan otras. ¿Saben lo que es en la portada? Es una mujer que se está rasurando las encías. ¿Ya lo vieron? Cómo lo privado se hace público, cómo se cuestionan los patrones tradicionales de femenidad, de corporeidad y de relación con el otro. ¿Lo ven? Ese es un claro ejemplo de lo que es la posmodernidad. Tomando esto, este es un libro de texto que yo utilizo para psicología social.
Un día les pregunto a mis alumnos, oigan muchachos, ¿qué pasaría si yo ahorita sacara una rasuradora, no les había enseñado eso, pusiera mi pene y me empezara a rasurar mis piernas? Yo dije, bueno, van a decir, gracias, se volvió loca, ¿qué le pasa? ¿Qué creen que me dijeron? ¡Qué chido! Pues qué manera tan padre de romper el hielo con nosotros. ¿Está bien? Fíjense cómo hemos trastocado las formas de comunicación, que un patrón que sería inadecuado, menos en un salón de clase, ellos lo ven como una manera de romper el hielo y generar una forma de pensar novedosa, interesante, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen, esta falta de credibilidad, este nihilismo que existe en los jóvenes de hoy en día y en la sociedad actual, tiene que ver con todo este enorme derrumbe y con toda esta nueva adopción de formas de pensar distintas que provienen de múltiples universos, ¿no? Cómo adoptamos creencias locales, cómo ustedes se van a Iztapalapa, por ejemplo, y ustedes ven a los zapotecas, a los indígenas que vienen a la ciudad y que de repente se ponen 22 piercing, se ponen los pantalones cortos, las chamarras, casi no hablan castellano, pero están adoptando todas estas formas de vida del rapero de Nueva York, el fenómeno este del perreo. ¿Saben lo que es? Creo que ustedes son muy cultas para esto. El perreo son unas formas de interacción y de un baile que proviene de, ¿cómo se llama este baile? Se me olvida su nombre, del reggaetón. Pero el asunto del perreo se llama perreo porque bailan y hacen movimientos como si fueran perros cuando bailan, asumiendo como una especie de acto sexual. Y el asunto más trastocado es que agarran a las mujeres del busto y lo golpean. Es uno de los bailes más comunes que hay en las zonas marginadas de nuestra ciudad. Imagínense una persona que tiene creencias zapotecas, una forma de pensar que tiene que ver con una cosmogonía diferente, viene a la ciudad y adopta las formas de comportamiento de otras culturas como es esta, los raperos de Estados Unidos, y rompen toda la idea de lo que es el amor, la pareja, y se mezclan en este tipo de bailes que resulta un tanto grotesco. Me contaba el doctor Alfredo Curi, que es psicoanalista, que había tenido algunos pacientes que le contaban que en los jóvenes de clases económicas altas hacían fiestas en donde las mujeres se ponían así y llegaban los chicos, se bajaban la bragueta y pum, 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 y todas las chicas hacían esto. Ahí sí se me cayó el mundo. Yo todavía tuve la ingenuidad de preguntarme, oye, ¿usaban condón? ¿En dónde estamos parados? No se me queden tan sacadas de uno. Espérenme que yo no me van siguiendo. ¿Quisieran preguntar algo? ¿Algo que quisieran comentar? ¿No? Muy bien. Ahora, toda esta posmodernidad nos ha llevado a tener un pensamiento diferente. Por un lado, nuestro pensamiento está muy permeado por una construcción cotidiana de imágenes. Fíjense, no nos interesa mucho el contenido de las cosas, nos interesa mucho el aspecto de las cosas. No nos importa si nos regalan una caja, pero si viene bien envuelta, lo vamos a agradecer como si fuera un anillo de diamantes. ¿Sí o no? Te gastas muchísimo en la envoltura con un globo y confeti y aire y no sé qué y no sé qué. ¿Y qué te dieron? Pues un Ferrero Rocher. Ah, no, pero fue. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Vivimos en una cultura donde lo visual, donde lo elegante, lo frívolo, es lo que le da sentido a nuestra cotidianidad. Si lo que nos interesa es
la imagen y no el contenido, es una sociedad que se va a dedicar mucho a trabajar la imagen, mucho a trabajar esta parte que observamos, que llama la atención, aunque sea hueca por dentro. Ustedes se han puesto a pensar en los malls, en las tiendas que los jóvenes van hoy en día, la cantidad de dinero que invierten en que sean tiendas, en un panóptico como son los centros comerciales, donde todo el mundo va a caminar para que lo vean, porque seguramente ahí no te van a sentar, y en el parque te puede pasar algo y vas a las tiendas, entonces la imagen es lo que cuenta. Entonces, ustedes se han puesto a pensar en estas tiendas, por ejemplo, que venden ropa interior de mujeres, y que entran las chicas jóvenes pues con el novio, y el novio le opina en torno a cuál es la ropa más bonita y más seductora. No es raro entrar a Oysho, a todas estas tiendas y que hay de chavos jóvenes, pues sacan la pantaleta, el brasier, el chavo opina, ¿no? Y son tiendas bien iluminadas, elegantes en el sentido no de caro, porque realmente es más barato el precio de hierro, por decirles algo, pero sí con un gusto exquisito, el fashion masivo que se llama, donde te hacen sentir pues que eres sexy, guapo y que puedes accesar a esto. Ustedes van a Suburbia y Suburbia está vacío, o Suburbia van gente de cierto estrato social, pero los jóvenes hacen todo lo posible por ir a estas tiendas que presentan una imagen muy actualizada, donde te hablan de tú, donde te dan un excelente servicio, donde inmediatamente te hacen sentir, aunque estés un poquito gordita, delgada, fashion, te dicen, y te sientes como que tú tienes todo a tu alrededor. ¿Sí me comprende? Creamos esta forma de pensar que solamente está centrada en la imagen, no en el contenido. ¿Sí? Resulta que el cerebro no es la fábrica de ideas, resulta que construimos el mundo a partir de la cultura y nos apropiamos de ella, y esa es la manera en que interpretamos la realidad. Es muy moderno, era muy moderno pensar que el cerebro finalmente generaba toda una imagen y a partir de eso adquirías, comprabas. Ahora hay un paradigma distinto. Lo que determina lo que pensamos es la cultura y cómo nos apropiamos de ella. Entonces la cultura, lo de hoy, es la imagen, es esta enorme cantidad de luz, de manejos que tiene la sociedad para que tú te sientas parte de una cultura hegemónica. Siguiente. Hay una muy pobre cultura de sentimientos. Vivimos en una sociedad donde los sentimientos empiezan a tener fecha de caducidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es más importante la comunicación en términos cibernéticos que decirle a alguien, oye, te quiero. No, mira, te lo voy a textuar, o en un hashtag I love you, o te voy a mandar un mensajito para que sepas lo que estoy sintiendo. Y buscas en tu abanico de caritas, ¿no? Y ya le mandaste. Y el chavo dice, ay, la traigo muerta, ¿no? Porque está la carita con 20 corazoncitos acá, ¿no? Entonces, los sentimientos es aquello que expresamos a través de una computadora, a través de un teléfono, pero que podamos hablar de ello resulta un poco difícil. Y si hablamos de ello, es absolutamente como un monólogo, para que el otro sepa lo que tú sientes, pero no para compartir lo que tú sientes por el otro. ¿Comprenden? Ese es un elemento también bastante doloroso, pero existe. Otro elemento muy importante que va aunado a todo este elemento que les platico de la idolatría por la imagen, por el lujo, etcétera, etcétera, tiene que ver con el lenguaje del cuerpo. Fíjense que el lenguaje del cuerpo es algo que se ha dado una enorme importancia en la posmodernidad. Proliferan los gimnasios, proliferan las tiendas de ropa que te hacen ver más sexy, más moderna, más actual. Sí,
pero también hablamos de todo un mundo donde la familia se ha desdibujado. Entonces hay problemas de obesidad, de anorexia, pero nuevamente todo empieza a caer dentro de este particular elemento de la imagen. ¿Comprenden? Entonces estamos hablando de un vacío de contenido y hablamos de una proliferación de algo que tienen los jóvenes, que ahorita les voy a hablar, que es un hedonismo. Y una particularidad, que es un narcisismo que los hace nada más centrarse en ellos mismos. ¿Sí me comprenden? Entonces ahora sí, vamos viendo, ¿no? Es una sociedad donde predomina la imagen, donde ha cambiado la cultura, donde predomina lo cibernético, la comunicación ha proliferado, se han caído múltiples creencias que nos hacían ser como cultura, predomina, pues no sé, culturas que vienen de otros lados y que son incorporados a nuestra forma de vida, no hay límites claros hacia dónde vamos, luego entonces todo se vale, no hay claridad de esto está bien, esto está mal, porque todo se vuelve amor. ¿Sí me comprenden? Entonces un chavo que tú le dices, oye, no subas los pies a la mesa, estás en clase, se te queda viendo como diciendo, estoy cómodo, ¿no? Tú sigue dando tu clase. Y los demás compañeros, pues sí, ¿no? Estoy cómodo. ¿Cuál es el problema? No tenemos tiempo de delimitar una cultura donde haya límites claros. Bueno, entonces, pues, la posmodernidad es una realidad que tenemos hoy en día y que ustedes tendrán que trabajar con sus estudiantes, porque hay una característica que sí nos da ¿qué les diré? Un pequeño rayito de luz. Primero, en el pensamiento actual de los jóvenes predomina pues el individuocentrismo. Ellos y nada más que ellos son los que van. Y en última instancia puede ser su familia, pero nada más. Hay un enorme nihilismo de no creer en nadie más que en ellos mismos. Y su discurso está muy centrado en que te está viendo, te está escuchando, pero está diciendo, ay, lo que dice a mí no me llega, no me parece interesante, me vale. Yo creo que hoy en día pues hay que bailar en el perreo, hoy en día hay que tener muchos novios. La maestra dice que se vuelve un discurso terriblemente centrado en ellos mismos. ¿Por qué? Porque no hay nada de qué agarrarse más allá. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, ustedes son mucho más jóvenes que yo ya llegué al 6º piso, mucho más jóvenes que yo, pero nosotros pensábamos, caray, o eres de izquierda o eres de derecha, te agarras de algo, luchas por el pueblo, y luego yo que era psicóloga, soy psicóloga social, patria o muerte venceremos, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué patria o muerte venceremos? Con todo respeto, pero si la izquierda es López Obrador, yo paso sin ver. No, bueno, no, ese es un discurso de lo más, pues sí, narciso, ¿no? Por cierto, el otro día me llegó una imagen, no me reí, la esposa de Einstein es idéntica a López Obrador. No sé si lo vieron, no les llegó, pero es espeluznante. Yo lo vi, mira, me tiraba al suelo de risa y dije, no puede ser. Esa es otra cosa. En fin. Entonces, si los jóvenes son hoy en día terriblemente individuocentristas, porque no existen creencias, formas de pensamiento del cual ellos se puedan agarrar, van construyendo una realidad a modo, ¿sí? Y creen en ellos mismos, en su cuerpo, en su figura, en vestirse como Sara, como Bershka, en pasarla bien, en irse en Ladies Night, ¿no?
van creando un discurso absolutamente centrado en lo que ellos son, en su cuerpo y en los límites que ellos ponen, porque no creen en los límites que provienen de nadie más. Entonces, fíjense, resulta que son chavos hipersexualizados porque tienen una imagen clara de lo que es para ellos el cuerpo y como único lenguaje que vale en la realidad social, y terriblemente narcisistas. Y por narcisistas quiero decir que la única realidad que existe es la de ellos. Ustedes no me dejarán mentir, ustedes son psicólogos, trabajan en preparatorias, cómo les cuesta trabajo hacer pensar a un estudiante del otro, ser empático, ser, no sé cuál sea su experiencia, pero los muchachos de psicología tienden a ser muy empáticos, tienden a ayudar al otro, pero yo veo a los estudiantes de otras carreras y la ayuda al otro es muy poco pensada. La denuncia, la poca solidaridad, la poca identidad, pues si no tienen identidad con su propia familia, menos van a tener identidad con el otro, ¿verdad? Y menos de otras carreras. Entonces son jóvenes muy egoístas, con muy pocos límites que los lleve a tener una realidad compartida, ¿no? Pero tienen una cosa muy buena, porque no quiero terminar esta plática dejándoles este sabor de que tenemos todo perdido. Les quiero decir esto porque creo que tenemos que estar muy claros de que no podemos a los jóvenes de hoy en día imponer formas de pensar, sino que podemos escuchar cómo construyen el mundo y a partir de esa construcción finalmente de libertad, de formas de entender el mundo, podemos ayudarlos o encaminarlos a que encuentren en lo que ellos creen una opción de vida. Porque parten de un principio, la realidad es una construcción social. No les podemos imponer nada porque no nos lo van a creer, pero si los dejamos hablar, si ellos nos exponen sus necesidades, sus argumentos, podemos entonces, sí, en una relación simétrica de poder, dialógica, compartir con ellos distintas formas de pensar donde él sienta que lo estamos escuchando. Porque de otra manera, imposiciones, la cosa va a ir mal. En pocas palabras, existe toda una tradición hoy en día que habla de la responsabilidad individual. Y hay un montón de teorías que tocan el punto de, ok, la realidad es una construcción social, tú construyes el mundo a partir del otro interiorizado, ¿cómo te has apropiado de eso? Pero eres responsable de lo que piensas, de lo que quieres, y asúmelo. Y entonces la relación se vuelve simétrica de poder. Te escucho, intercambiamos, no te impongo, y sales adelante en lo que tú quieres. Por lo menos creo yo que esa es la posibilidad de entender este nihilismo teórico en lo que los jóvenes están metidos hoy en día. Te creo siempre y cuando me escuches, te creo siempre y cuando compartamos, te creo siempre y cuando me respetes. No sé cómo lo ven ustedes. Un poquito les doy elementos para que no lo vean tan complicado, porque sí, de repente podría resultar que pensamos que es muy difícil interactuar con el joven. Sí y no, es difícil, pero si lo hablamos en un terreno simétrico, sí podemos lograr ayudarnos y ayudarnos en esta forma. Tengo que platicar con varios papás, igual de la orientación, ¿no? Pero curiosamente, ahora acabo de terminar en mi escuela, mi papá me preocupa, muy preocupa, que se tuvo entrevista con los papás, bueno, de la mamá y el papá. Y el señor insiste en que su hijo debe de seguir en el colegio, yo vengo de siempre. Uy, buenísima escuela. Bueno, felicidades. El señor insiste en que su hijo debe de terminar ahí. O sea,
inició. Él está en cuarto semestre de preparatoria, cuarto año. Entonces es su primer año de juntos. Y el Señor dice que el hijo debe de terminar ahí porque para él es un colegio. Esa es la forma de pensar. Ahí es tienes una muy moderna, sí, ¿eh? El papá, ¿no? Entonces viene la idea del hijo. Me exigen mucho. Es mucha presión. Tú no quieres. Así se la planteó. Así es, así lo vive, así lo siente. Y la mamá se tronamos los dedos y el Señor, ¿qué hago? Yo no quiero que deje este colegio, yo quiero que él termine aquí. Pero ya me dijo que no quiere estudiar. Entonces dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues quiero trabajar. Entonces trabajar, pero no, pues ya quiero ir a, por ejemplo, a un Starbucks. Sí. ¿Cómo pues que te van a dar trabajo? No, sí, ya fui y pregunté. Ese es mi máximo. Ir a trabajar. Entonces, la imagen de Starbucks, ¿no? Entonces, el papá casi, el Señor me decía, dígame qué hago. Pero él se quiere ir a otro colegio y yo sé que con qué gente se va a juntar, no hay valores, no hay principios. Bueno, el Señor te va preocupado, pero muy establecido en la línea que él quiere que el hijo siga. Entonces le comentaba, yo mire, imprimí cómo iban en los periodos anteriores, nosotros tenemos 5 periodos, y le dije, pues el mío tiene capacidad, pero ¿sabe qué? No quiere trabajar. Sus calificaciones no eran reprobatorias, pero pudiendo tener o mantener un promedio de 9 o de 8, un chico se limitaba a tener un 6, un 7, y en un hasta un 5 de la materia, pues porque le piden mucho en el dibujo. Entonces, el Señor dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago entender que deben estar aquí? Le dije, nosotros pues sacamos nada más consejería, no estamos para seguir con la terapia y demás, pero lo recomendé con otra maestra, con otra doctora que tiene el nombre del hijo. La semana pasada le hablé al Señor, vamos a ver cómo había terminado el hijo, porque vi las calificaciones que llevaban. Y me dice el Señor, no, dice, todo está bien. Porque no resultó lo que yo esperaba que resultara. La psicóloga no lo convenció de que siguiera en mi colegio, o sea, que siguiera estudiando. Ahora le reforzó mucho las ideas de que él tiene que hacer lo que él quiere hacer. Entonces, para el Señor, su forma ahora está más preocupada. Y yo me decía, definitivamente, tengo que ser tú. Los zapatos no se usan. Entonces, si usted va a dejar aquí a su hijo, él lo puede hacer, pero el niño no quiere estar aquí. Entonces, si usted opta, si ustedes como familia tienen que tomar una decisión, por cambiarlo, por dar el permiso de cambio de escuela, pero establezca límites, establezca responsabilidades. Exacto. Okay, yo te cambio de escuela, pero ahora no me vas a salir con que me exigen, me piden, o sea, sí. Se va a ir a la abierta y va a sacar la prepa. Sí, límites, ¿no? O sea, establezca realmente límites y hable con él. Porque yo le decía, bueno, yo le decía, ¿cómo vas a trabajar en un lugar? Mejor trabaja conmigo. No sé qué empresa tengas, pero ni saber qué sabes hacer. No, dice, pues me vas a pagar bien, pero ¿qué sabes hacer? Pero soy tu hijo, pues sí, pero ¿qué sabes hacer? Entonces, yo me encuentro ahí que, o sea, exactamente esto, que papá en verdad muy preocupado, muy centrado, pero cuando los hijos dicen no, y aquí la que sufre, digo, porque está más afligida, la madre. Es la madre, exactamente. Allí tienes 3 formas de enfrentar un discurso, el del padre, el de la madre y del hijo, que evidentemente están generando los problemas que hay en este muchacho. Si a él se le hiciera sentir que es responsable y viera los elementos a los que él se va encaminando, hablar de adultos sin imponer, a lo mejor podrían llegar a una negociación, pues no sé, de entrar a una prepa abierta, terminar la preparatoria, no sé, hacerlos que él sienta que lo acompañan en este proceso, porque de imposición no es. La preocupación del Señor es de que él esperaba que la psicóloga le diera, sí, que lo apoyara a él, no, o sea, toda la estamos sí, que lo curara, imagínate la psicóloga. Pero pues no. Ahora, dice el Señor, es que
si se va a otro, es que hay también la sobreprotección. El Señor dice, si se va a otra preparatoria, ¿con quién se va a juntar? ¿Va a ser aquí? O sea, que el Señor, sí, usted que darle voto de confianza. Ese es el claro, porque si no... Cámbielo, entonces vean cuál es la mejor opción, pero desde el punto de vista debe usted establecer límites y decirle que apoyen esto. Como un contrato. Esto y me das, yo te doy. Entonces se vuelve una situación más simétrica y responsable. Muy bien, maestra. Yo concuerdo con usted. Pero esa es la realidad con la que nos encontramos cotidianamente. Con estos muchachos que te dan el avión y quién sabe qué están pensando. Y que van construyendo una realidad a modo. Entonces cuando tú finalmente dialogas en un terreno de igual a igual, puedes aprender a entender la vida que ellos ven, como tú ves, y llegar a un acuerdo. Porque de otra manera, o eres un padre autoritario, obligas, golpeas, maltratas, y entonces va a volver una situación todavía más complicada. Porque si los hay, tú vas a estudiar y tú ibas, hay de ti, porque entonces no te voy a... Una vez una mamá vino y me dijo, doctora, yo voy a sacar a mi hijo de escuela. ¿Por qué, señora? Porque mi hijo se volvió gay en psicología. Digo, ay, señora, me da mucha pena decirle, pero su hijo desde que llegó era gay. A ver, ¿cómo? Nunca, no, y la quería meter a una escuela militarizada, que le quitaran, con estas palabras me lo dijo, perdónenme ustedes, no estoy inventando, yo voy a meter a mi hijo en una escuela donde le quiten lo puto. Hasta yo brinqué de la silla. Cuando vi a aquella señora, que casi tenía bigote, yo dije, no, bueno, pues yo entiendo mucho de la problemática aquí, ¿verdad? ¿De veras? Señora, pero ¿cómo dice esto? Usted va a poner en tela de juicio la felicidad de su hijo por satisfacer lo que usted piensa. Yo creo que no. Y estuvimos hablando un buen rato, lo dejo estudiar. Fíjense que es un psicólogo organizacional bien exitoso. Bien exitoso, trabaja en Mérida. Y claro que es gay. Eso what? ¿No? Pero a veces uno tiene que empezar a entender esta forma de pensar que va cambiando, que los jóvenes tienen y que bueno, pues así es, porque imponer no nos va a llevar a nada. A este chico lo sacan, lo meten en una escuela militarizada. Si hubiera salido de la militarizada, hubiera tenido 20 novios, ahí sí hubiera salido de la militarizada y bueno, no sé, hubiera sido una catástrofe, ¿no? Entonces debemos estar preparados para entender el joven que construye un mundo y que lo va significando cotidianamente, que en esa parte debemos de acompañarlo como adulto, haciéndole sentir responsable de las decisiones, porque si somos nosotros los responsables de él, se fregó el asunto. Muchas gracias. ¿Algo más? Ya me alargué mucho, muchachos, perdón. Rapidísimo. Preciosa. Yo lo que sí he visto con los chavos, sobre todo que me toca la parte de orientación directa, es que también en el fondo necesitan contención. O sea, también les falta estructura, que se pueden ¿no? apoyar en alguien. Entonces, ahorita la reflexión con la que yo me voy es, creo que vale la pena invertir tiempo al principio en crear una relación con ellos y ya después contenerlos. Porque yo estaba al revés, o sea, trataba de contenerlos desde el principio y creo que eso no me estaba funcionando. No, porque acuérdate que son muy narcisistas, son muy individuocentristas. Si tú no en su diálogo tomas elementos para compartir con ellos su diálogo, no vas a lograr nada. Entonces esa puede ser una muy buena estrategia, porque sí es cierto, hay una enorme soledad. Se agarran de lo que tienen a la mano, la computadora, los celulares, su cuerpo, la sexualidad y todas esas informaciones que predominan en la red, ¿sí? Y construyen un mundo a modo. Si tú de alguna manera quieres compartir con ellos eso, tienes que ir estructurándolo, tienes que irles dando forma para que él crea, en última instancia, de que te lo estás tratando como un adulto y lo estás escuchando en el rollo que él trae, ¿no? Entonces es una manera quizá de, sobre todo con los chicos más difíciles
están más abandonados. Hay muchachas, por ejemplo, que todavía siguen roles femeninos en nuestra cultura, ¿no? Que sí es posmoderna, pero hasta ciertos límites. Todavía tenemos esta parte de que la mujer piense en roles más femeninos, no roles tan, ¿cómo se llama? Andrógenos, ¿no? Todavía tenemos, pero los chavos cada vez se vuelven más complicados. Las chicas también. Entonces creo que esa sería una buena posición en esta parte de la responsabilidad compartida. Perdón, aquí como agregando un poquito, complementando, también podría ser un poco que el chico, lo que comentas es que no le dan significado por día, o sea, lo que viene de momento, no quieren ver el futuro, entonces no es querer asumir. No creen en el futuro. No, y además, ¿qué me pides el decidir una carrera si no es mi voy a hacer mañana? Entonces va con eso mismo, ¿no? Si es apoyarlos, conocerlos, pero también hay que ubicarlo, y es la parte que... Pero lo ubicas a partir de los elementos que él te va dando. Sí, claro. ¿Comprendes? Claro, en este diálogo, sí, bueno, a ver, ¿por dónde te vas a ir? ¿Qué piensas hacer? Te puede llegar un niño y decir, es que yo quiero ser disc jockey. Y muchos es su imagen, ¿no? O quiero ser chef. Yo me acuerdo en mi casa, ¿no? Mi esposo, el día que mi hija le dijo, mi hija es neuropsicóloga, pero un día mi hija llegó y le dijo a su papá, yo quiero ser chef. Y le dijo, ¿cómo vas a ser cocinera? No, tú vas a buscar una buena carrera. Y mi hija, bueno, dócilmente agarró la de la madre, ¿no? Por suerte. Pero, a ver, esto es toda... Y ella muchas veces nos dice que no me dejaron ser chef. Yo quería ser chef. Seguramente iba a ganar más que lo que gana un psicólogo. De veras, porque ganan un chorro de lana los chefs, ¿eh? Hoy en día. Esa carrera que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con lo individual, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estamos preparados para acompañar al alumno en ese proceso? Podrás darle su opinión, y tú qué piensas, si viene de regreso, y mira, te traje esto, mira hacia dónde vas a trabajar, mira lo que vas a ganar, mira cómo va a ser, mira cómo está el campo. Lo vas ayudando a dar una estructura, pero no le dices, no, eso, desde luego que no, porque vas a acabar drogo tirado en las... Te voy a decir, pues no, porque el disc jockey no es drogo, ¿no? Y te van a pintar una realidad que ellos viven y que uno, como adulto, no conoce. Desafortunadamente, no lo conocemos. Entonces yo sugeriría, a la par del trabajo maravilloso que ustedes hacen, que entren en esta parte dialógica, de entender que el otro es igual a ustedes, aunque los vean más jóvenes y más mensos, ¿no? No son inmensos, tienen una forma de pensar que nos rebasa, porque viven una realidad que nosotros apenas empezamos a comprender. Entonces creo que esa sería mi aportación con ustedes. Si lo ven llevadero. Muchas gracias, maestras queridas. Les doy muchas gracias. Y ya como aportación importante, lean este, por favor. Se llama Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío. La Era del Vacío. Pues ya con eso les dice todo, ¿no? La Era del Vacío. Es uno de los teóricos más importantes de la posmodernidad. Él, Foucault, Vátimo y Lipovetsky son los teóricos más serios que han trabajado esto. Edgar Morin trabaja como una reflexión sobre la complejidad, sobre el pensamiento complejo y cómo se relaciona eso con la complejidad. Más o menos esa es misma lógica. Sí, claro. Este pensamiento multideterminado por muchas creencias y fuera de límites, ¿no? Sí, cómo no. Pero este es más divertido. Sí, el otro es muy áspero, este es muy divertido y es sociólogo y te hace pensar el nihilismo y en fin, pero es muy puntual porque entiendes muy bien lo que vives en la actualidad. Hay un libro, perdón, se llama Nada, pero no me justo puedo iba a decir de acordar del autor. Es un libro chiquitito. ¿No es Vátimo? No. Nada ¿No? se llama el libro. Es
un libro de Suecia. Es un libro Nada, ok. Ese no lo conozco, ese sí. Y que habla de toda esta relación de los jóvenes y de cómo están ellos interpretando la realidad. Y esa tendencia no vale nada. Nada. Y darles este panorama de esperanza, les digo yo a los maestros, ¿no? Todos en las clases planteemos un panorama esperanzador, que sepan que hay algo por lo que vale la pena. Y fíjate, y esta esperanza es un poco hacerlos sentir que lo que ellos piensan es importante. Vale la pena, es responsable, vale la pena. Porque si nos cerramos en la modernidad de que tú tienes que hacer esto, se vuelve un monólogo, ¿eh? Y te van a escuchar y van a hacer otras cosas. Entonces quizá esa es la parte interesante de esto, ¿no? Un poco esperanzadora, yo diría, ¿no? Tratarlos como adultos en el sentido de que, mira, lo que estás proponiendo es inteligente, tienes mucha razón. Y mira, yo pienso por acá, y no decir, ay, no, lo que tú piensas allá, es un poco de rapero, como dicen los alumnos, los maestros, ay, ese es bien burro, no es burro, perdón, sabe muchísimas cosas, a lo mejor no sabe la chi cuadrada, pero sabe muchísimas cosas, y si tú no valoras eso, lo vas a descalificar, él te va a descalificar a ti, y yo no sé en qué va a acabar esto. Entonces eso sería una parte interesante. Maestros, ya me voy, porque Ceci, perdón, muchas gracias, esta es su casa, siempre que quieran, aquí los esperamos, hay una maestría y un doctorado, ¿qué les decía? Y lo que ustedes quieran, de verdad, muchísimas gracias, ¿cómo les diré? El apoyo que nos dan enviando a los alumnos es para nosotros muy importante, se los aprecio mucho. Aquí los vamos a cuidar muy bien. Gracias por hablarnos de esto, que creo que es muy importante que podamos ubicar con quién estamos trabajando. Muchas gracias, ¿no? Ceci, que la pasen muy bien. Buenos días. Gracias, Rafita, hasta luego. Bien, pues acabamos de escuchar ahorita lo que nos comentaba la maestra Gracia. Me da mucho gusto estar mañana con ustedes para poder hablar de un tema tan importante como es la orientación vocacional. Me da muchísimo gusto conocerlos, pero hace un momentito comentaba con algunos de ustedes cómo hacemos un trabajo tan importante y tan solitario, como entre nosotros no estamos vinculados y no tenemos manera de poder comunicar este tipo de situaciones que están cambiando, como el entorno social, así como situaciones también particulares de casos de alumnos que a lo mejor estando en comunicación podríamos atender de mejor manera y podríamos entender mejor el trabajo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Creo que el tener ahorita claro el panorama de los jóvenes con los que estamos trabajando nos favorece mucho para poder saber cómo dirigirnos a ellos, desde dónde hablar con ellos y saber qué es lo que están viviendo, que aunque a veces pasen poquitos años, va cambiando muchísimo lo que se va viviendo en un momento y lo que se va viviendo 5 años después y 10 años después, y más ahorita que todo va caminando a un ritmo mucho más rápido que anteriormente, sobre todo con la implementación de la tecnología, ¿no? Bueno, yo soy Cecilia Rosales, trabajo desde hace ya muchos años aquí en la universidad, en el área de orientación vocacional y psicológica. Y bueno, yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí, ¿no? Ahorita después de tanto tiempo? Y creo que la elección de carrera es una decisión fundamental en la vida, que a veces nosotros mismos vamos dejando pues a un segundo término o a que no importa que cambien, van a encontrar después otra alternativa. Y por supuesto que es cierto, pueden cambiar, ¿no? Ahora el fin de semana en una comida yo escuchaba a una persona que decía, bueno, mira, si cambian de carrera no importa, ¿no? Lo importante es que no cambien de marido, ¿no? Si cambian de ciudad no importa, pues se pueden regresar, si cambian, ¿no? Y yo me quedé pensando y en el momento pues parecía un poco razonable lo que esta persona decía. Sin embargo, la decisión vocacional es la decisión que tomamos nosotros de manera más íntima y la que tiene que ver más con nosotros mismos y con la que pase lo que pase en nuestra vida, vamos a continuar relacionados, ¿no? Si todo lo demás se complica, si la vida cambia, si nos cambiamos a otro lugar, si nuestra familia va siendo distinta, todo eso, por supuesto que es muy importante, pero si nosotros estamos bien plantados en lo que hacemos,
tenemos una gran ventaja porque vamos a ir sorteando lo que va ocurriendo en la vida de una manera diferente, ¿no? Y de ahí la importancia de la elección de carrera, de ahí la importancia de la elección profesional en la que nosotros estamos teniendo que ver todos los días, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta pues de la magnitud de lo que estamos nosotros colaborando, ¿no? en este proceso con los jóvenes. También, bueno, me preguntaba por qué estoy aquí, ¿no? Y me acordé cuando yo entré a estudiar la carrera, yo entré a estudiar psicología en la Universidad Iberoamericana y tenía yo dudas sobre otras carreras, quería estudiar música, no sabía si estudiar algo de rehabilitación y andaba así en esta duda que todos tenemos, ¿no? En algún momento de la vida, que a veces hay personas que están dudando entre 2 o 3 carreras y a veces hay otras que tienen un abanico de 20 y no saben por dónde empezar, y en esta época en la que hay tantas carreras, pues menos, ¿no? Y me acuerdo que fui a un taller que hubo de orientación vocacional y ahí el psicólogo que organizó este taller no nos decía absolutamente nada. Nosotros hablábamos, nos ponía una serie de dinámicas, nos hacía círculos en donde hablábamos de por qué queríamos estudiar una carrera u otra, los demás contestaban, debatíamos y finalmente en la última sesión, que yo creo que ha de haber sido unas 4 o 5 sesiones las que tuvimos con él, era un grupito de unos 6, 8 jóvenes en aquel tiempo, pues cada quien dijo la carrera que iba a estudiar, ¿no? Nunca él nos dijo, estudia tal, o yo pienso que tú tienes esta característica, esta herramienta que te va a servir, esta actitud, estas posibilidades, esta facilidad, nada. Nunca nos dijo nada. Y bueno, pues me quedé yo en el momento en el que salí desconcertada de decir, pues voy a estudiar psicología, y pues yo sentía que eso era lo que quería hacer y me daba cuenta de que era una respuesta de acuerdo a lo que yo estaba preguntándome, pero buscaba que alguien me dijera, sí, muy bien, estudia psicología por esto y por lo otro y en tal lugar, y nunca me dijo nada, y creo que fue muy útil ese silencio, y por eso también los convoco a eso, ¿no? Las convoco a que podamos ser una posibilidad de espacio, abrir un espacio con los jóvenes que vienen a hablar de lo que están viviendo, sin interferir en nosotros como personas, en las ideas que tengamos, en lo que observemos, en lo que nos parezca, porque precisamente creo que ahí es en donde a veces hay un rompimiento, ¿no? Como escuchábamos en la plática con Gracia, ella también nos planteaba esto, ¿no? Si uno comienza a hablar desde su discurso de otro momento, de otra época, de otro contexto, de otra persona, pues no vamos a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces es muy importante dejarlos que ellos hablen, que ellos expresen y que ellos se encuentren. Y nosotros acompañarlos, finalmente nuestra función es esa, acompañarlos, ¿no? Y bueno, también pensaba que, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y pasado el tiempo, bueno, yo llevo ya bastantes años casada y mi esposo estudió primero 3 años de Derecho, se salió de la carrera de Derecho, se cambió a la carrera de Comunicación, un tiempo estuvo sin saber qué, y para mí ha sido algo pues interesante el poderlo acompañar en ese proceso. Finalmente no es fácil para una persona cambiar de carrera, aunque se diga, no hombre, se encontró la que quería después. Sí, pero pasaron 3 años en los que hubo un desencanto que va dejando huellas en la persona que después son difíciles de borrar. Hay muchas sensaciones también de tener un compromiso con los papás que pagaron no sé cuántos años de una escuela que finalmente no se terminó. Hay un desfase con los compañeros porque mis amigos con los que estudié la prepa ya terminaron la carrera y yo apenas estoy empezando, entonces tengo 22 años cuando mis compañeros tienen 18. Todo esto va teniendo repercusiones en las personas que son muy importantes, a veces más importantes de lo que pensamos. Entonces, pues claro que se puede cambiar, claro que se pueden hacer muchas cosas, claro que se pueden tomar nuevas decisiones, sin embargo hay que tomar en cuenta que todo esto deja secuelas en la persona, que no es lo mismo llegar, acabar la prepa, entrar a una carrera y que me encante y empezar a crecer en esa área, a haber cambiado 3 veces o 2, o haber pasado 2 años en algo que no me gustó y luego salir
y quedarme en esa sensación de no saber para dónde ir, ¿no? Y a veces no saber con quién hablar, porque mis papás ya están cansados de escucharme que no sé qué hacer, cansados de pagar no sé cuánto dinero o de que se vaya pasando el tiempo y no vaya tomando yo una decisión adecuada. Mis amigos pues ya andan en otro asunto, ya van a acabar la carrera, ¿qué van a querer saber de alguien que está cambiando, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos factores que también van apareciendo, ¿no? Y bueno, finalmente he tenido la oportunidad aquí de escuchar a muchos jóvenes que están constantemente hablando de este tema, ¿no? A veces pareciera que ya en la universidad se acaba la orientación vocacional, y pues no. A veces llegan los alumnos de preparatoria todavía con dudas para tomar su última decisión, o a veces va pasando que en segundo o tercer semestre pues vienen a buscarme para ver qué alternativas pueden tomar, porque lo que están haciendo no les gusta, o vienen de otra universidad a pedir su cambio de carrera y de universidad porque tampoco están satisfechos con lo que eligieron, ¿no? Entonces, bueno, abrimos por ahí otra gama de escuchar desde este espacio tan privilegiado que tenemos, lo que les pasa a los jóvenes cuando viven este tipo de cambios y este tipo de dificultades en los procesos que para mucha gente son muy normales y ocurren de manera fluida y en otros no, ¿no? Que también habría que preguntarnos, ¿por qué en unas personas ocurre este proceso de manera tan fluida? Saben desde pequeños que quieren ser doctor, terminan la prepa, entran al propedéutico, terminan la carrera de medicina, estudian la especialidad y son unos doctores eminentes, ¿no? ¿Y por qué hay quien sale y ve esto como un mundo de dificultad para elegir, ¿no? Ahí estamos hablando también ya de una historia de la persona que trae ciertas pues dificultades, ciertas complicaciones, quizá de comunicación, de identificación con los padres, no lo sé, ¿no? Entonces también ahí, bueno, abrimos otra posibilidad. Y también pensaba, bueno, actualmente yo tengo un hijo ahorita que tiene 17 años, va a cumplir, y pues escucho las conversaciones de sus amigos y checan mucho con lo que estaba hablando Gracia, ¿no? Y todo esto pues está trayendo una manera distinta de elegir una carrera, ¿no? Los jóvenes ya no buscan lo mismo en las universidades que antes. Los jóvenes ya no están pensando nada más en estudiar aquí, sino en estudiar en otros países, porque el mundo se está abriendo, se está globalizando. Los jóvenes ya no buscan venir y hablar con un orientador vocacional, sino a veces tener comunicación por medio de los textos para poderse de esa forma inscribir y ahorrar tiempo y ya no venir ni nada, ¿no? Sin embargo, pues creo que nosotros tenemos que mantener esta tradición, porque esta decisión estamos dándonos cuenta cada vez más de la importancia que tiene en cada persona, ¿no? Y bueno, hay jóvenes, por ejemplo, que en primero de prepa dicen, no, yo ya no quiero estudiar aquí la prepa, mejor me voy a ir a la prepa pública, ¿no? Y lo que quieren a lo mejor en realidad es salirse, pues para, de alguna manera tener un espacio de libertad para ver otra cosa, y a la hora de entrar a una preparación para la prepa pública se dan cuenta de que pues también ahí van a tener otro tipo de exigencias, de dificultades, de cambios, y que más bien también la vida va a ir exigiendo cada vez más cosas, y también es un proceso en el que tenemos que acompañar a los jóvenes y a los alumnos, ¿no? Porque van pasando de esta etapa de la infancia a la pubertad o adolescencia que está en la secundaria, y al llegar a la preparatoria está a veces habiendo muchos cambios en los adolescentes, más fuertes a lo mejor que los que había en otras épocas, porque de repente de ser una sociedad que los contiene, que los cuida, que los procura, que los protege, cambian a poder tener una libertad mucho mayor drásticamente en un entorno tan inseguro como en el que estamos viviendo, en el que hay pues a veces compañeros que tienen cambios muy fuertes y que iniciaron con ellos una educación y a la vuelta de la esquina están ya fuera de la escuela, con problemas de adicciones, y no se da uno cuenta a qué horas pasa eso, ¿no? Uno piensa que cuando ya vayan por ahí, acabando la prepa, entonces alguien va a llegar. No, o sea, esto empieza desde sexto de primaria, desde primero de secundaria, y ya en preparatoria ellos traen una historia de cómo ir conviviendo con esto y de cómo ir mediando y protegiéndose de esto, o de cómo estar insertados en las dificultades que les complican la vida por un lado, pero que se las facilitan por otro, ¿no? Porque
están pasando en este momento muchas cuestiones y por eso importante era hablar primero de este entorno en el que estamos todos, ¿no? Bien, voy a empezar con una breve introducción antes de pasar a la presentación y al taller. Y les comento pues que vamos a hacer un recorrido despacito por lo que es orientación vocacional, ¿no? Este tema tan sabido, tan obvio, tan evidente, tan conocido, pero del que a veces me doy cuenta que sabemos tan poquito. Alguien me preguntaba, oye, ¿existe la especialidad en orientación vocacional? Pues no sé si ustedes conozcan, yo por ahí he escuchado que hay algo en la UNAM, algún diplomado, curso, pero ¿ustedes conocen que haya una especialidad? ¿No? Una maestría en orientación vocacional, mucho menos, ¿no? Una carrera que se enfoque en los últimos, una materia de licenciatura en psicología. En el claustro de Sor Juana había una materia, no sé si en este momento la sigan impartiendo, pero es muy poco lo que se da de preparación formal en orientación vocacional. Y es muy curioso ver que en contraparte nos damos cuenta de la responsabilidad que se tiene cuando se apoya y se acompaña a los jóvenes en este proceso. Sería interesante preguntarnos por qué no nos estamos preparando para eso, ¿no? Como que es una labor que se da al psicólogo, al maestro que lleva muchos años en una escuela, al pedagogo que a lo mejor tiene ciertos medios de evaluación de las habilidades y aptitudes, y se habla muy poquito de este tema y de la preparación que hay. ¿Ustedes conocen algo de la preparación que se da para el orientador vocacional? ¿Cómo se dedican ustedes a eso? A lo mejor sería un buen momento para hacer una pequeña pausa y que nos presentemos brevemente de dónde vienen y por qué están ejerciendo la práctica de la orientación vocacional, ¿no? Para que nos vayamos conociendo en este sentido de hacer también un grupo y podernos comunicar en algún momento en relación a lo que hacemos, ¿no? ¿Te presentas, por favor? Bueno, yo soy Nacheli, vengo de la Escuela Tomás Alva Edison y este es mi primer año que estoy en la parte de orientación vocacional, pues ya dedicada pues al 100%. Antes había tenido algún poquito de experiencia, pero más bien con la cuestión académica, con las materias en sí, y en este año ya tuve la oportunidad de estar pues ya directamente con las entrevistas y demás. La forma en la que a mí me ha tocado pues prepararme es básicamente como a partir de cursos mismos que las universidades nos han impartido. En realidad nunca he tenido como una preparación como mucho más profunda, porque sí, justamente creo que por lo menos por lo que yo sé tampoco la hay, ¿no? En la materia que tuve en la carrera, pues fue una durante de las muchísimas materias que teníamos en la carrera. Entonces pues sí, creo que es pues un poquito como lo que estás diciendo. Sí, es un punto a que te tomemos en cuenta, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias. Sí, por favor. Mi nombre es Margarita Martínez, vengo del Colegio Gabriel Maguén David y soy pedagoga y trabajo mucho de la mano de la psicóloga de los grados quinto y sexto de preparatoria, sobre todo en la logística de actividades que se organizan pues para darles todo un seguimiento en el programa de orientación vocacional. Ok, gracias. ¿Sí? Yo soy Esther Dayan, soy psicóloga del Colegio Maguén David también. Llevo ya muchos años en el colegio y en estos últimos uno y cachito, estoy trabajando más el programa de orientación vocacional y bueno, coincido con lo que comentan, ¿no? De que la preparación pues realmente, yo no he encontrado cursos o cosas que sirvan como para prepararse. He leído cosas sobre orientación vocacional y eso me ha ayudado mucho. Y bueno, pues mucho en la práctica, ¿no? Escuchando también lo que los chavos piden, lo que ellos quieren, lo que ellos consideran que les ayudaría a tomar mejor la decisión, pues también eso a mí me ha dado una guía de cómo presentarles actividades o conferencias o talleres que a ellos les puedan ser útiles. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Acá? ¿Dónde seguimos por acá? ¿Acá? ¿Usted? Sí. María del Carmen Márquez, del Instituto Miguel Ángel. Ajá. Sí, yo estoy en preparatoria
en el departamento de orientación. Sí he tomado los cursos que se han presentado en la UNAM, en el SEC, etc. Ok, muchas gracias. Sí. Yo soy María Eugenia Domínguez, vengo del Instituto de Humanidades y Ciencias, INUNIC, soy coordinadora de orientación, llevo muchos años dando en esta y en otra escuela, y efectivamente no hay una preparación como tal. Yo soy pedagoga y en la carrera sí llevé lo que fue un año de la materia de orientación, pero efectivamente no hay algo como tal, y mucho es, como dicen algunas, es que pues es ir leyendo y buscando y cursos aquí, cursos allá y lo que piden los alumnos, o sea, ir bien, armándolo uno solo, ¿no? Claro, sí, sobre la práctica, sí, ¿no? Exacto. Mucho. Sí. Sí. Hola, yo soy Gina Carranza, también vengo del Instituto de Humanidades y Ciencias. Y bueno, yo es el tercer año que doy orientación, trabajo de la mano junto con Maru. Y yo me enfoco más en la parte de cuarto año, pero como tratando de realizar actividades que se enfoquen ya para el quinto año. Y pues eso es importante, ¿no? Tomar el proceso desde que se inicia la preparatoria. Y pues sí, tampoco he visto cursos. He visto que en la carrera en el Departamento de Educación Continua de la UNAM sacan pues algunos cursos, ¿no? Pero son a veces igual cursos de 2 horas o que tienes que ir durante un mes o así. Y yo creo que estaría mejor, ¿no? Que fuera algo así como un diplomado, una maestría o algo que ya sea como continuo y ya te dé todas las herramientas posibles. Sí, claro. Buenos días, mi nombre es Ingrid Morales, vengo de la Escuela Fundación Mary Pesao de La Salle. Pues estoy en el área de psicología, soy la psicóloga de la prepa, se hace una orientación finalmente general y muchos de los casos por supuesto que son del área de orientación vocacional. Ya anteriormente había sido formado parte de un equipo de orientación vocacional y pues sí, efectivamente creo que coincido con todas las compañeras, ¿no? Creo que es un trabajo que finalmente se autogestiona de acuerdo a las necesidades precisamente de los chicos, ¿no? Que necesitan, que les hace falta, como que es un trabajo de mucha búsqueda personal, de compromiso también para ellos, ¿no? Que les sirve, que les funciona y pues sí, efectivamente, ¿no? Hay muchos cursos finalmente, pero es como un trabajo de autogestión, ¿no? Para quien está asumiendo el puesto, ¿no? En particular. Sí. Buenos días, mi nombre es Marcela, yo trabajo en el Tomás Alva Edison, trabajo en la dirección y la orientación la llevo en cuarto de preparatoria con lo que es orientación educativa, pero más que eso llevo el coaching y el seguimiento de los niños que tienen alguna situación pues especial dentro de la escuela o que les está costando trabajo, y trabajo con los padres. Todo eso. Okay. Sí, que yo creo que ahí habría que distinguir la orientación vocacional como un proceso de acompañamiento y la orientación vocacional como una posibilidad de detectar alguna dificultad en el proceso del desarrollo del joven, ¿no? Porque a veces eso es el síntoma que está indicando que en realidad están ocurriendo cosas también que están afectándoles que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta o ellos mismos no habían detectado, ¿no? Yo soy Luzma, llevo apenas un año impartiendo la materia de orientación en quinto de prepa, que ya es la parte vocacional. Caí un poco por añadidura, por coincidencia. Lo que sí he trabajado un poco más es la visión transgeneracional de la elección de profesión, pero pues también muy en lo teórico, porque no hay mucha práctica al respecto. Y pues ahorita un poco la idea es buscar la manera de integrar esa parte en el proceso. Ok, gracias. ¿Sí? Mi nombre es Rosa Alvarado. Yo estoy trabajando en el Centro Universitario de México. Soy psicóloga, ya llevo 20 años dedicada a la docencia exclusivamente, combinando universidad y preparatoria. Llevo 6 años ya en el Centro Universitario de México, dedicada exclusivamente en el departamento de psicopedagogía. Y bueno, esto me ha permitido conocer a los chicos, impartir la materia desde cuarto año, orientación educativa de cuarto, que es el desarrollo del adolescente, estar en la materia de orientación vocacional y finalmente pues dar también la materia de psicología. Y toda esta experiencia me ha permitido precisamente cuestionarme
cómo ayudar, cómo acompañar, cómo llevar a los chicos en esta indecisión, porque muchas veces pues me dicen, ¿cómo quiere que me decida yo estudiar algo cuando no sé ni qué es lo que quiero hacer o quién soy yo, ¿no? Entonces, mi carrera me gusta, me apasiona todo lo que hago, me gusta mucho. Esto me ha permitido pues asistir a diversos diplomados en diferentes universidades, que todo va en círculo con lo que es el desarrollo del adolescente. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, no hay algo como tal, sino que tenemos que irlo, bueno, a mí me ha costado irlo construyendo en un constructo de lo que es la orientación vocacional, ¿no? Entonces, yo creo que es un papel muy importante como psicólogos, que debemos de estar acompañando a los muchachos en esta decisión y pues todo lo que se genera alrededor de ellos, los papás, el apoyo, en fin, toda una serie de circunstancias, pues que sí es muy importante. Claro, y qué importante darnos cuenta también de que todos estamos construyendo este espacio solos, ¿no? Porque de otra manera, de primer momento parecería que tendría que haber como una asociación de orientadores vocacionales, y no, así se ha dado, no sabemos por qué, ¿no? Cada quien va construyendo en su institución, en su escuela, de qué manera ir gestionando este proceso y acompañándolo, pero es importante el darnos cuenta de que lo estamos haciendo así, ¿sí? Que así es como está haciendo, ¿no? Sí. Hola, mi nombre es Alejandra, yo también soy psicóloga y yo más bien trabajo por los alumnos de sexto de prepa en toda la parte de vínculo con universidades. Entonces yo lo que veo más bien son los planes de estudio de las diferentes carreras en las universidades, checo planes, checo becas, checo perfiles de los alumnos y por medio de otro tipo de orientación los voy dirigiendo a ciertas alternativas. Okay. Como de orientación de la información. Orientación de la información de las universidades, más que de la carrera, en cuestión a las universidades. Yo trabajo mucho con Ash, ella trabaja más con quinto y yo trabajo más con sexto. Gracias, sí. Hola, yo soy Maribel, vengo del Colegio Ibero Tarbul. Hace 2 años que entré trabajando otra área, pero bueno, hace 2 años tomé la parte de orientación vocacional. Soy egresada de la UNAM y estuve en la UNAM desde secundaria, entonces sí he tenido como alumna este acompañamiento porque la UNAM sí da desde secundaria orientación vocacional y empieza a trabajar obviamente primero todo lo del desarrollo, y para mí fue importante poder acompañar en este proceso a los alumnos porque sentía que para mí había sido algo importante o algo que había habido falta a la hora de ya elegir la carrera. Y a veces mucho del cuestionamiento de los chavos es si realmente me gusta hacer esto, sobre todo cuando entran en crisis y se pasan 1 hora y media en la oficina y vienen 10 veces a buscarte. Entonces la verdad sí es algo que disfruto, que me gusta acompañarlos, que sé que es un proceso complicado y que en este juego de querer sentirse ya adultos, pero no saber si asumir la responsabilidad de elegir algo tan importante, sentir que pueden recurrir a alguien que no es los papás para que entonces no me presionen, que no son los iguales a veces, aunque en algunas ocasiones me pasa tener grupitos. Y parte de lo que he estado tratando de hacer, porque me ha sucedido mucho que al querer tomar estos cursos de la UNAM, o no se llena el cupo o no hay los suficientes participantes, y entonces aún cuando ya hayas hecho el pago o hayas hecho el trámite, se cierran los grupos. Y entonces, bueno, también nos habla un poco de la dificultad que hay para que tanto las instituciones como los que nos estamos dedicando a esto lo tomemos desde un aspecto formal, ¿no? Yo sí en la escuela pedía mucho que hubiese una capacitación y que sí hubiese oportunidad de poder hacer de una mejor manera el trabajo y el acompañamiento con los alumnos, pero me he encontrado mucho con eso, que se cierran los grupos, que no es lo suficiente, en fin, ¿no? Y desde hace 2 años que tomé esto, me di cuenta que en el colegio no había un seguimiento de los chavos, de a dónde habían ido a parar, dónde habían quedado, cuántos de ellos sí habían cambiado de carrera, no habían cambiado, qué había pasado con ellos, muchas veces porque podemos recurrir a ellos para que vengan y cuenten de la carrera, de la universidad, de lo que sea, y que pueda ser un mensaje como mucho más entre chavos, entre el mismo contexto que tienen. Entonces sí estamos empezando a hacer todo un archivo, expedientes en donde el alumno vayamos viendo estos cambios incluso que va teniendo a lo largo de los años, desde quinto hasta sexto. En cuarto lo que estamos tratando de hacer es que empiecen a entrar a las conferencias, a las pláticas, que conozcan un poquito a las universidades, pero ya se aborda mucho más en quinto y en sexto, para que podamos ir dando un seguimiento del alumno y que hacia el final él se sienta acompañado en este proceso, ¿no?
En algunos momentos me ha tocado que los chavos me digan, si mi papá supiera que me estás recomendando esta universidad, te matarían. Entonces la verdad es que para mí lo importante es poderles decir todas las alternativas que existen y no solo una o dos universidades. Y me ha pasado mucho que estos chavos empiezan a romper mucho con la universidad como institución, sino en fijarse en cuál es el nivel de la carrera que ellos quieren, en qué universidades está mejor, cuál va a ser más competitiva. Y algo que no sé si entendí mal con lo que comentabas, para mí muchos empiezan a querer salirse a las escuelas públicas más por creer que están sobreprotegidos en las instituciones privadas. Entonces encontrar este intercambio cultural incluso y poder sentirse que entonces ahora sí todo el esfuerzo es mío y no es algo que de alguna manera me están ayudando a construir, ¿no? Entonces bueno, estoy un poquito en eso. Sí, como una posibilidad de independencia, ¿no? Sí. Pero a veces también entendida como una posibilidad de zafarme de lo que no me gusta de otros lugares, ¿no? Y allá pues encontrar, en todos los lugares se van a encontrar finalmente exigencias, retos, responsabilidades de una forma o de otra, ¿no? Sí. O sea, de eso no nos vamos a escapar nadie, ¿no? Ok, gracias, sí. Sí, mi nombre es Olivia Jiménez Hernández, soy psicóloga, ahora trabajo en el Instituto Pedagógico de Español. Sí he estado con alumnos de bachillerato y últimamente, bueno, en los últimos años con alumnos de licenciatura. A pesar de que aparentemente ellos ya eligieron su carrera, se siguen presentando los problemas de vocación, de identidad con la carrera, entonces ahí pues de alguna forma nos indica que a lo mejor es la elección, que ellos, ese proceso que tuvieron de elección no fue adecuado por todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Pues aún así todavía ellos necesitan orientación, necesitan buscar la forma de poder identificarse con la carrera o buscar otra opción, si no se convence, ¿no? Y la forma en la que yo he preparado también ha sido como cursos de la UNAM, estudié en la UNAM, con intercambios con otros orientadores, con intercambios con otras escuelas, con otras universidades, en la que compartimos precisamente estas experiencias y que nos dan tips para poder capacitarnos en esta parte de la orientación educativa y orientación vocacional. Gracias. Mi nombre es Olivia Telles, también trabajo en el Instituto Pedagógico Anglo-Español. Yo soy la orientadora de bachillerato. Llevo la orientación en los 3 años que están los chicos en bachillerato trabajando las diferentes instancias y todo lo que tiene que ver. Estoy en el Departamento de Orientación Educativa y como función del orientador educativo pues es la orientación vocacional. Y la forma de preparar, también soy egresada de la UNAM, los cursos que tomo, como ya han comentado varias compañeras, los cursos que va tomando uno en su equito, los intercambios entre nosotras mismas, pero yo creo que lo que a mí me ha nutrido más, además del intercambio con otras personas, pues es la experiencia, ¿no? Porque es como orientadora educativa de repente que hay que tomarse en cuenta o le toca a uno, le cae la chamba de ser el orientador vocacional y pues entonces empezar a ver, ¿no? Quién me apoya, quién conoce, quién sabe y sobre la marcha ir aprendiendo, que creo que también hablaban acá atrás de la autogestión. Creo que hasta ahorita, por lo menos aquí en nuestro país, creo que esa es la principal forma de estar actualizado y de preparado. Gracias. ¿Sí? Buenos días a todos, soy Rosa Isela Pelayo, soy licenciada en Psicología y tengo una maestría en Educación. Soy la coordinadora del área de psicopedagogía en el Colegio Francés Hidalgo. Y bueno, comparto con los chicos de preparatoria 4, 5 y 6 en todo el proceso desde que empiezan hasta que se van y se conforman y se transforman. Y es emocionante ver cómo llegaron y cómo se van en esa transformación. En cuanto, bueno, lo que se trabaja en esta área finalmente es lo que nos da el programa UNAM, que a mí me parece completo. Creo que yo desde mí lo enriquezco con un poquito de las corrientes a lo mejor constructivista y sociocultural, que son las que emergen o las que hacen una revisión de todos los ámbitos, no solamente para qué eres bueno, sino qué te interesa y qué te depara o qué te otorga el medio para llevar a cabo eso. Hago esa conjunción y bueno, hay buenos resultados, aunque no falta aquel chico que realmente se queda en la oficina sufriendo más que nada por el choque con papás en cuanto a es una buena escuela, no es una buena escuela, te va a dar para comer o no. Otra de las cosas que realizo
Yo doy clase a nivel licenciatura en el área de educación y en el área de psicología. En la materia de psicología educativa es donde se abarca un poquito la orientación vocacional. Doy clases a nivel licenciatura de carreras o de carreras de fin de semana o ejecutivas. Y la realidad es que te topas con gente adulta con una segunda carrera porque era lo que querían estudiar. Y cuando eran jóvenes la vida no se las dio por muchas cosas, entre ellas decisiones de quedar bien con otros, y hoy están estudiando lo que quieren. O bien gente que no supo qué estudiar y ahora tiene la posibilidad y va a estudiar por gusto. Pero hay quienes, alumnos que tengo de 40, 45, 50 años que me dicen, es que no sé si es lo que quiero. Todavía están dudando a esa, no es una situación de adolescencia que se da más por la búsqueda de identidad y demás, ¿no? Y en relación cuando abarcamos la materia, el tema, de verdad se van ellos a su época de estudiantes y dicen, es que a mí nadie me dijo, ay, qué bueno que ahora hay más cosas. A lo que voy es que ha habido un recorrido, hay un camino, se están haciendo cosas. Y es muy padre darnos cuenta que ahora los chavos tienen muchas más oportunidades, que se topan con cosas, pero que se está trabajando en el asunto. Como docentes nos toca buscar cuáles son las mejores maneras. Pero no es un problema exclusivo de los adolescentes, aunque sí, habría que preguntarnos a nosotros si estamos en lo que quisimos hacer y que tenemos mal. Claro, sí, finalmente ahí se inicia, ¿no? Hay quien se va sintiendo bien con esa decisión y hay quien no, ¿no? Y por eso es la importancia de apoyarla en el momento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar una muy pequeña introducción al tema para que salgamos un momentito a tomar algo y regresemos a la presentación y al taller que precisamente tiene como objetivo el ponernos en contacto con nuestra elección de carrera, ¿no? Creo que muchas veces hablamos con los jóvenes de lo que les está pasando, de los problemas que tienen, y se nos olvida ver qué es lo que nosotros hemos pasado, por qué estamos aquí. Y también a la hora de responder, pues van viniendo a la mente pues muchos recuerdos, muchas ideas, muchos pensamientos que tienen que ver con otra época que vivimos o con otras personas que fueron importantes para nosotros o que tuvieron alguna influencia que de alguna manera determina que hoy estemos aquí, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito de este tema antes de pasar a la presentación y bueno, antes al descansito de chiquito, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar a ver el partido. Y bueno, el taller precisamente se llama ¿Quién orienta al orientador?, ¿no? En esto que estamos encontrando, que no hay una escuela en donde nos digan, tú como orientador vocacional debes hacer esto y lo otro y esperamos, ¿no? Hay cursos, hay diplomados, hay pequeños esfuerzos que se hacen, pero no hay especialidades como en tantas áreas ahora está habiendo, ¿no? Y es un tema que deberíamos preguntarnos, ¿por qué no? ¿Quién nos orienta a nosotros? ¿Quién nos dice, oye, estás bien después de 20 años de hacer lo que estás haciendo? Pues yo creo que muchas cosas ya cambiaron, ¿no? O quién nos dice, oye, ahora han surgido en estos últimos 4 años 33 carreras más, las conocemos, ¿no? Y las carreras que eran la mejor opción cuando salieron de la licenciatura, ahorita ya son obsoletas o se están modificando porque, por ejemplo, el diseño gráfico pues ya no se estudia con los planos y con los diseños que hacían, sino lo estudian a través de la computadora. Y si el chavo no le gusta la computadora y piensa que va a estudiar diseño como antes, pues se va a encontrar ahí con una dificultad, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso hemos titulado así este taller, ¿Quién orienta al orientador? Y yo dije, bueno, vamos a empezar despacito definiendo los términos orientación y definiendo el término vocacional. ¿Qué es orientación? Situar. Una guía. Una guía, situar, ¿no? El término literalmente viene de ubicar a algo, a un objeto, en este caso a una persona, en una posición. Los chinos utilizaban las brújulas para poder ubicar los lugares a donde iban, los espacios a donde querían llegar, ¿no? Y en este sentido, creo que la orientación está dándonos una luz a esta palabra de lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ver al alumno,
joven que llega y ayudarlo, acompañarlo para que se ubique en la posición en donde él va a tomar su decisión. Él es el protagonista, él es el que nos va a venir a decir qué va a hacer. Él es el que sabe más de su vida que nadie. Y nuestra función es escucharlo y nuestra función es acompañarlo y en un momento dado sugerirle alternativas que a lo mejor no conoce, proponerle información, alternativas de cosas que tienen que ver con lo que piensa, pero a lo mejor le faltó cierto dato que nosotros tenemos. Y abrirle esta posibilidad de decidir, quizá por primera vez en su vida, algo que va a tener un efecto que, como estamos viendo, va más allá del primer semestre de la carrera, de los 4 años de la carrera, del primer inicio en la vida laboral. Muchas veces se vive hasta que la gente es ya adulta y sigue teniendo todavía dudas, como por aquí decían, de dónde quiere estar y si realmente estudió lo que quería estudiar, ¿no? En lo cual pues dicen, ay, pues pobre, ¿no? Pues no le gustó, pero no, o sea, estar en un lugar en donde no quiero estar genera una carga verdaderamente complicada de llevar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera definición, que es la palabra orientación. Y deteniéndonos también en este proceso de definiciones, vamos a definir la palabra vocación. ¿De dónde viene la palabra vocación? De llamar. Del llamar. Así es, finalmente, la palabra vocación es un sinónimo de llamar, es lo mismo. No sé por qué le pusieron este nombre, que todos lo relacionamos con la decisión de carrera, pero es un llamado, no solamente un llamado a una carrera, es un llamado a una forma de vida, es un llamado a una manera de comportarme en la sociedad, es un llamado a saber quién soy. Entonces, pues creo que en este término se incluye una gama muy amplia y muy importante que tiene que ver con la decisión de los jóvenes, ¿no? Y realmente, bueno, podría ser un trabajo preventivo en el sentido de ir apoyando a los alumnos que tienen dudas en este sentido para que no se encuentren con dificultades después en otros aspectos de su vida que vamos a ver ahorita en un momento más. Y bueno, ustedes a lo mejor vamos a ir ahorita también dando propuestas, enriqueciéndonos para tener esta posibilidad de enriquecernos con este encuentro que estamos teniendo en cuanto a dinámicas, en cuanto a formas de trabajar. Ustedes saben que se puede trabajar la orientación vocacional a nivel grupal, ¿no? En la parte informativa, en la parte de dinámicas, en la parte en la que el otro va reflejándome como un espejo lo que yo soy y me va sintiendo cuando digo algo que sí tiene que ver con lo que estoy diciendo y me va diciendo que no cuando estoy diciendo algo que no tiene que ver conmigo. Y en este sentido puede ser muy útil el trabajo grupal, ¿no? Más el poderlo compartir y transmitir. Y también puede ser individual, que creo que es como más comúnmente se da, al menos en la práctica como tal, ¿no? Porque como orientador vocacional se tienen a veces clases de orientación vocacional, ¿no? En donde se informa, en donde se dan estas dinámicas, ¿no? Y esto tiene una función. Pero el yo solo ir y decirle a una persona, yo quiero estudiar tal cosa por esto y por lo otro y tengo duda de esto y del otro, se da más bien en un entorno individual. Que son dos experiencias distintas que se complementan muy bien y que sería muy bueno poder utilizar las dos. Bueno, también a veces nos valemos de exámenes psicométricos, de exámenes proyectivos. Ahorita les voy a compartir un examen que se fue conformando aquí en la universidad de acuerdo a la práctica que hemos tenido con los alumnos, que me fui dando cuenta qué preguntas podían a lo mejor dar cierta claridad y a mí dar cierto entendimiento de lo que pasa con el joven. También utilizando dinámicas que promuevan la comprensión del pasado y que puedan proyectar la imaginación a futuro, ¿no? Como estas dinámicas de cómo eras de pequeño, a qué te gustaba jugar, cómo estaba constituida tu familia, a qué profesiones se dedicaba tu familia, y estas ideas a futuro de cómo te imaginas en el año 2030, ¿no? En el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto laboral. También es muy importante, bueno, considerar la información de las carreras universitarias,
el tener contacto con la propia historia, elaborando autobiografías que empiecen a dar datos de por dónde va mi trayectoria y por dónde van mis gustos, ¿no? Y bueno, identificar también las actividades que son placenteras, porque finalmente creo que la labor del orientador vocacional en gran medida tiene que ver con acompañar al joven a que se pueda responder qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Que parece una pregunta muy fácil, pero que a la hora de hacérsela no sé por qué se complica a veces tanto, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, por aquí les puse algunas recomendaciones bibliográficas. Hay un libro que se llama Orientación Vocacional, que es un libro ya viejito, pero que tiene muchos elementos que sirven mucho. La estrategia clínica de Bogoslavsky, Orientación Vocacional, pienso luego el hijo de Esteban Becar y Mariano Muraciole, y Orientación Vocacional, la elección de carrera de Leopoldo García Vázquez, ¿sí? Ahí los pueden revisar y traen herramientas que nos pueden servir. Entonces, si están de acuerdo, ¿qué les parece que hagamos un breve descanso de 5 minutos no más para que nos dé tiempo de continuar? Vamos a hacer una presentación que les voy a ir contando para que vayamos teniendo los elementos que les pueden funcionar y vamos a entrar a la parte del taller, ¿sí? Ok, entonces 5 minutitos para que nos dé tiempo. Les voy a decir de las horas.